Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Bien? Qué bueno, gracias a Dios. Gusto verles. Bienvenidas a esta reunión mensual de mujeres, ¿verdad? Aquí de la iglesia. Ay, perdón, adelante, Dani, pasa. No te preocupes. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Sí, de veras? Sí, como que las veo un poco serias. ¿Sí están bien todas? Sí, espero que sí estén muy bien. Gracias al Señor que Él nos da la vida. Déjenme mover esto para acá para que podamos vernos mejor. Muy bien, creo que por ahí va a estar mejor. ¿Qué canto tan bonito este con el que cerramos la adoración? ¿Está de acuerdo? Sí, como dice la estrofa, que el Señor dejó las 99 por ir por nosotros. Y aparte que es un amor que no podemos ganar ni merecerlo, por más que quisiéramos, por más que pensáramos que podemos merecerlo, realmente es un amor que nunca alcanzaríamos a hacer lo suficiente para ganarlo, nunca alcanzaríamos los méritos suficientes, sino que es el amor tan grande de Dios para nuestra vida que nos alcanza en su misericordia, en su fidelidad. Cierre sus ojos, vamos a orar al Señor. Señor, gracias. Te damos gracias en esta tarde porque tú nos das la vida, Señor. Gracias porque tú nos has permitido llegar a este lugar. Yo te doy gracias de todo mi corazón, Señor, por la vida de cada una de mis hermanas que están aquí presentes. Yo creo, Señor, firmemente que no es una coincidencia, sino que es algo, Señor, que tú has preparado para ellas. Te doy gracias por sus vidas, porque estoy convencido, Señor, que como cada hombre y mujer que tú has rescatado, Señor, que tú has traído a tu gracia, mis hermanas están también llenas de dones y de talentos que tú quieres, Señor, usar para tu gloria. Te doy gracias porque esos dones y esos talentos muy probablemente van más allá de lo que tal vez ellas mismas esperan o creen. Pero también te doy gracias porque por medio de tu Espíritu Santo, tú a cada uno de nosotros nos vas mostrando, Señor, cuál es tu voluntad para nuestra vida y vas haciendo llamados. Yo te pido que el día de hoy, Señor, esta predicación sea un llamado para que mis hermanas se levanten con fe y puedan tomar el lugar que les pertenece y puedan hacer la obra a la cual tú las has llamado, como nos has llamado, Señor, a muchos de nosotros. Te damos gracias, Señor, prepara los corazones, que cada corazón, Señor, sea tierra fértil para tu palabra por medio de tu Espíritu Santo y que dé un fruto, Señor, a su tiempo, que sea mucho y que permanezca. Te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y decimos amén, gloria a Dios, amén, gloria a Dios. Den un aplauso al Señor Jesucristo. Él está aquí en medio de nosotros. Y sí, me da mucho gusto poderles ver, poder compartirles, ¿verdad? Para mí es una gran bendición poder estar aquí con ustedes, con este grupo tan bonito de mujeres. Yo de repente por ahí veo los mensajes que se envían, ¿verdad? En el grupo de WhatsApp, creo que hay más de como 70 mujeres, ¿verdad? Obviamente hay algunas hermanas que son de otras congregaciones, de otros estados, no sé si haya de otro país, pero creo que sí, ¿verdad? Creo que hay alguien sí, también, mire, pues gracias a Dios, ¿no? Entonces, es un grupo que ha sido de bendición, ¿están de acuerdo? Sí, yo veo que el Señor se está moviendo en medio de ustedes y que está haciendo algo muy grande, y no solamente en medio de ustedes, sino que yo creo firmemente que Dios está trayendo un sentir nuevo, porque hay una situación muy en especial que están viviendo las mujeres dentro de la iglesia, y con la iglesia me refiero al cuerpo de Cristo, y fuera de la iglesia. Yo creo que todas ustedes saben que hay una gran necesidad en el corazón de las mujeres dentro de la iglesia, pero también una mayor necesidad en el corazón de las mujeres fuera de la iglesia. Yo creo que han platicado con sus amigas, han platicado con conocidas y seguramente les platican historias que son bien tremendas, ¿a poco no? Historias que cuando uno las escucha, uno difícilmente, humanamente hablando, puede encontrarles alguna solución. Pero sabemos que en Cristo tenemos una esperanza diferente, ¿verdad? Para empezar, la esperanza de la salvación. Entonces, esta plática que yo quiero, que el Señor ha puesto en mi corazón compartirles, tiene mucho que ver con que ustedes puedan encontrar
ayudarles a encontrar más, porque yo sé que el Espíritu Santo les está ayudando a esto, pero ayudarles a encontrar cada vez más su posición como mujeres, que puedan encontrar cada vez más el llamado que Dios les está dando a cada una de ustedes. ¿Están de acuerdo? Y bueno, desde hace muchos siglos, el hombre y la mujer han estado en lucha de poder. ¿Cuántos sabemos eso? ¿Sí? Sí, ¿no? Usted puede decir que sí, no se preocupe, con libertad dígalo, no pasa nada. La lucha que se ha dado, ¿verdad?, entre hombres y mujeres o hombres contra mujeres, y está ahí siempre presente, ¿no? Esa lucha entre quién es mejor o quién es peor, o quién tiene más atributos, quién tiene menos atributos, quién vale más, quién vale menos. Estamos acostumbrados a eso. Estamos tan acostumbrados a eso que durante mucho tiempo se han dado diferentes movimientos en favor tanto de la mujer como del hombre. Pero aquí, bueno, yo les tengo una noticia. Yo no soy experto en el tema, ¿verdad? O sea, yo no soy un historiador, ni soy un sociólogo, un filósofo que les pueda decir cómo se ha dado todo este desarrollo. Realmente no lo puedo hacer. Pero quiero aprovechar para hacer un comercial. ¿Les gustan los comerciales? Porque son nuestros patrocinadores, entonces tengo que anunciarlos. ¿Está de acuerdo? Bueno, no se crean, no son patrocinadores, pero tengo que anunciarlos, es importante. El próximo viernes 31 de mayo vamos a tener aquí por parte de un grupo que llamamos Académicos y Profesionistas por la Verdad, una plática que se llama Las emociones en la vida cotidiana. ¿Cuántos conocemos sobre las emociones? Sí, es importante que conozcamos, pero muy en específico, porque van a haber 3 temas que se van a estar dando por ahí. Por ejemplo, el psicólogo Orlando Medina va a estar hablando del concepto de las emociones y que dice emociones básicas, ¿verdad? Etcétera. Por ahí también el psicólogo Antonio Galera va a dar otro tema, pero quiero hablarles específicamente que la doctora Irma va a hablar sobre un tema dentro de este conversatorio que es la mujer y las emociones. ¿Creen que es bueno que conozcan cómo funcionan sus emociones? ¿Sí? No estén serias, por favor, así, y no se enojen conmigo por todo lo que voy a decir. No, no es cierto. Entonces, les invito a que el viernes 31 de mayo a las 7 de la tarde puedan estar aquí. Y no solamente ustedes, sino que inviten a algunas otras amigas que tengan por ahí, que tal vez estén teniendo problemas por las emociones. Hombres y mujeres, de manera continua tenemos dificultades con nuestras emociones y a veces unas emociones mal manejadas nos hacen tomar malas decisiones también. Entonces, lo estoy hablando porque va a ser parte también del tema que hoy voy a tratar aquí en este grupo. Entonces, viernes 31 de mayo a las 7 de la tarde, la entrada es gratuita. Le invito a que sea a tiempo porque me llama la atención que desde que lo estamos poniendo la publicidad en Facebook, mucha gente se está interesando. De hecho, por ahí hubo un grupo pro salud mental que lo están también anunciando, ¿verdad? O sea, creo que no le pedimos nosotros hasta donde yo sé, pero creo que lo están anunciando, ¿verdad? Algo así. Lo vieron y dijeron, pues ese tema se ve bien, ¿verdad? Entonces, ¿qué le parece? Entonces, seguramente aquí va a estar lleno. Entonces, tome las medidas para poder venir, ¿ok? Entonces les decía, yo no soy experto, ¿verdad? En esta área así tan profunda de por qué hay a veces ese pleito entre los hombres y las mujeres, pero sí quisiera compartirles una perspectiva bíblica de qué es lo que se ha venido dando desde cierto tiempo hasta la fecha y por qué a veces existen estos pleitos, ¿no? O esta lucha que se ha dado. Y vamos al versículo central. ¿Traen su Biblia? Sí, muy bien. Gálatas capítulo 3, versículo 27 al 28. Dice así, un versículo tremendo. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Mujeres, ¿a quién les gusta la ropa nueva? Ahora sí, miren, ahora sí ya hubo opinión, muy bien. Sabía que aquí lo habría. Versículo 28. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes, ¿quiénes? Son uno en Cristo Jesús. Desde hace muchos siglos, el hombre y la mujer han estado en una lucha de poder, donde por circunstancias políticas, religiosas o sociales,
se han enfrentado y han dejado de ambas partes un mal sabor de boca. Pero yo quiero hablarle en este contexto de Gálatas un poco acerca de qué sucedía en el tiempo en que Pablo escribe este versículo y todo lo que es Gálatas. ¿Qué es lo que pasaba en ese tiempo? Bueno, Pablo contesta preguntas apremiantes a la primera iglesia, es decir, los primeros creyentes empezaron a venir con una serie de cuestionamientos porque venían de una tradición judía llena de ritos, llena de requisitos, se tenían que cumplir una serie de leyes para poder estar bien delante de Dios. Entonces, cuando llegan a Cristo y se les dice que por fe son salvos y que no es por obras, muchos de los judíos entraron en shock porque dijeron, ¿cómo? O sea, pero nada más por creer que Cristo es el Hijo de Dios, ¿ya estoy justificado delante de Él? Y Pablo constantemente, en una carta y una carta tras otra, les dice, sí, la fe es lo importante. Entonces ellos se preguntaban una y otra vez, ¿qué se necesitaba para ser salvo? Y no solamente eso, sino que los cristianos judíos en específico se preguntaban mucho, ¿cómo me debo de relacionar con los cristianos gentiles? ¿A alguien le ha pasado algo así en la actualidad? ¿Sí? Que venimos a Cristo y luego decimos, a ver, pero entonces ¿cómo me tengo que relacionar? Porque yo ya tengo 30 años en el Evangelio, 20 años. Entonces, ¿cómo me debo de relacionar con aquellos que apenas están llegando y como que pues no saben? Este tipo de preguntas las trataba de contestar también Pablo. Los creyentes judíos batallaban con una nueva identidad entre la vida de Cristo y sus tradiciones culturales religiosas. Y se preguntaban algo muy interesante, se preguntaban cómo era que un gentil podía llegar a ser salvo. ¿Por qué? Porque ellos habían estado pasando años haciendo sacrificios, guardando las fiestas, guardando las fechas. Usted si estudia toda lo que es la tradición judía se va a dar cuenta de la cantidad tan grande de requisitos que tienen que cumplir año tras año. Entonces los judíos decían, pero ¿cómo puede ser que este gentil, este griego, ¿verdad? O este romano pueda ser salvo nomás porque creyó en Cristo? Y no lo alcanzaban a comprender. Por eso les escribe aquí Pablo a los Gálatas para tratarles de responder esto. Pablo les enseña que solo el poder transformador del Espíritu Santo nos lleva a agradar al Padre una vez que hemos conocido a Cristo Jesús. Solamente el poder del Espíritu Santo nos ayuda. De ahí la importancia de buscarlo, de ahí la importancia de tener esa llenura del Espíritu Santo. Sabemos que venimos a Cristo y somos bautizados por medio del Espíritu Santo, pero una cosa también diferente es tener la llenura del Espíritu Santo. Eso es algo muy importante. Entonces Pablo les dice, con el poder transformador del Espíritu Santo, ustedes van a agradar al Padre. ¿Cuántas de las que están aquí quieren agradar al Señor? ¿Sí? Pues necesitamos el poder transformador del Espíritu Santo para agradarle. Parecía también en este sentido que sucedía algo muy interesante. ¿Qué es lo que sucedía? Que los cristianos en Galacia competían entre ellos. ¿Sabe por qué competían? Para ver quién era el que le agradaba más a Dios. Pero una competencia donde seguramente Dios estaba como que, pues, yo nunca les pedí que compitieran, ¿verdad? Pero entre ellos estaban compitiendo al pensar, pues quién será más salvo, quién será más santo, ¿verdad? Quién obedece más los mandamientos, quién ama más a Cristo, y constantemente se estaban comparando. Aquí voy a empezar con las preguntas un poquito complicadas. ¿Están listas? ¿Alguna vez usted se ha comparado con otra mujer? No, yo no, van a decir, no, yo no. Constantemente, fíjese que eso es algo que se da mucho en las mujeres. Sí, de repente se da esta competencia. Y ahorita vamos a hablar más a fondo acerca de esto. Pero entonces, Pablo, en este sentido, que le está escribiendo a los Gálatas para hacerles entender que la salvación es por gracia, por fe, termina en el capítulo aquí que tenemos 3, versículos 17 al 28, bueno, en este sentido el capítulo 3, lo termina diciendo lo que ya leímos, ¿verdad? Pero lo voy a leer una vez más, ¿ok? Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. ¿Entendemos ahora más en lo que está diciendo? Porque era un grupo de creyentes que decían, no, pero pues es que yo sí me merezco a Cristo, pero este gentil a lo mejor no, o esta persona nueva no, yo me lo merezco más que él.
yo merezco más las bendiciones de mi hermano que de mi hermana, ¿no? O sea, etcétera, etcétera. Competían de esa manera. Entonces, por eso Pablo les dice que todos los que hemos sido unidos a Cristo nos hemos puesto una ropa nueva. ¿A cuántos les ha tocado alguna vez que llegan a un banquete y traen el mismo vestido que otra de sus amigas? Es de las peores cosas, ¿verdad? Que luego ponen en las películas y todo, que puede pasarle a veces a una mujer, ¿verdad? Que la ilusión del vestido nuevo, ¿verdad? Van a decir, no, este vestido, con este vestido voy a, no hombre, olvídate. Y llegan y saludan a la amiga y, ay, traes el mismo, ¿verdad? ¿Y cómo estás? ¿Verdad? Ese tipo de cosas. Pero aquí en Cristo todos, no solamente unos, sino todos tenemos que esa ropa nueva que es Cristo Jesús. Estamos vestidos de Cristo por su gracia. Y entonces especifica Pablo y dice, ya no hay judío ni gentil. ¿Por qué? Porque hacían comparación, ¿ok? Decían, no, tú eres judío, tú eres gentil. Como eres judío, pues tú mereces más. Como eres gentil, mereces menos. Pero pues qué bueno que Dios te salvó, pobrecito. Y empezaban ese tipo de cosas. Pero dice Pablo, ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre. Porque hasta en eso se competían ellos. Decían, no, es que él es esclavo. Pues con mayor razón háblenle de Cristo, pobrecito. Tenían ese tipo de pensamientos. Y llega aquí la parte cumbre de esta plática, ¿no? O sea, que quiero yo enfatizar más. Dice Pablo, no hay hombre ni mujer. Lo voy a repetir. Dice Pablo aquí, ya no hay hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque por delante de los ojos de Dios somos iguales. Se lo voy a repetir porque eso es muy importante, conforme a la Escritura, que usted lo guarde en su corazón. Delante de los ojos de Dios somos iguales. Aquellos, hay que aclararlo, que por su gracia hemos venido a Cristo. ¿Está de acuerdo? Es lo que está diciendo aquí Pablo. Dice, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Entonces es lo que encontramos aquí en la palabra. Y la perspectiva bíblica desde este punto es esa, que somos hombres y mujeres iguales delante del Señor. Entonces, aquí surge una pregunta que es muy importante, ¿no? ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién es mejor en Cristo ante los ojos de Dios? ¿Los hombres o las mujeres? Ambos. Ambos. Somos seres humanos que tenemos un corazón donde hay emociones, que tenemos un cerebro donde hay ideas, pensamientos, y delante de Dios que lo ve todo, porque delante de Dios todo está desnudo, y delante de Él somos iguales. ¿Eso la libera, hermana? ¿Usted cree que la puede liberar? Yo creo que sí. Y le voy a decir por qué. Porque en este caso, lo voy a decir con mucho cuidado y con mucho respeto, pero a veces la iglesia cristiana, el cuerpo de Cristo, hemos pecado contra ustedes porque las hemos hecho de menos. Voy a repetirlo con mucho cuidado porque sé que lo debo de hacer así. Pero de acuerdo a las tradiciones e ideas de hombres, hemos pecado contra la mujer y la hemos hecho sentir menos. A veces no permitiéndole que predique aquí, por ejemplo. A veces no permitiéndole que tome ciertos liderazgos o posiciones. ¿Les ha tocado alguna vez algo así? Y yo creo que necesitamos, todos los pastores, los líderes, maestros de la palabra, ir profundamente a la misma para estudiar qué es lo que realmente dice la palabra. Y vamos a ver al respecto qué es lo que nos dice la palabra. En ese sentido quiero platicarles un poco de por qué Pablo también hace esa consideración de que no hay hombre ni mujer que sean diferentes delante de Dios, sino que son vistos con los mismos ojos. Tenemos ahí la pelea, ¿no?, de siempre. Y la pregunta de quién es mejor en Cristo ante los ojos de Dios, los hombres o las mujeres. En los tiempos de los Gálatas, cuando Pablo le escribe, ¿quiere que les diga algunos aspectos históricos o algunas cosas históricas? Fíjese muy bien. El Imperio Romano, tengo aquí algunas imágenes si no me equivoco. El Imperio Romano trataba de segunda a la gente que no eran romanos o que no eran considerados ciudadanos romanos.
A los esclavos también los trataba como gente de segunda. Pero ¿sabe quién también trataba como gente de segunda? ¿A quién se imagina? A las mujeres. El ser hombre y más romano eras alguien de primera. Pero si eras mujer, aunque fueras romana, eras de segunda. Qué feo, ¿no? ¿Suceden cosas similares en la actualidad? Las mujeres eran hechas de menos en una cultura de guerra por su debilidad, entre comillas, ¿no? Como no tenían los músculos ni la violencia para ser parte del imperio romano y ser parte de los ejércitos, entonces son débiles. ¿Existe ese tipo de ideas aún? Yo creo que sí. El infanticidio, que es matar a los niños, era visto como necesario y afectaba principalmente a los niños con discapacidades y a las mujeres. Hay una carta de un ciudadano romano llamado Tácito, y en esa carta él le está escribiendo a su mujer porque él está lejos de su pueblo. Y entre todas las flores que le echa a la mujer, ¿verdad? Que le dice, pues te quiero mucho y te extraño, ¿verdad? Y todo, entre todo eso le dice, ay, por cierto, el bebé que viene, que vamos a tener, si es mujer, te pido que te deshagas de ella. Y ya después dice, yo también te extraño mucho y te amo, ¿no? Algo así. Imagínense, eso era normal, era lo que se tenía como normalidad. Las niñas de 12 años eran entregadas en matrimonio de manera legal. Si un padre tenía una niña de 11, 12 años, la podía entregar ya para que se la llevaran y se casara. Y él recibía cierto dote, ¿no? También, es decir, ciertos beneficios. Qué tremendo, ¿no? Pero no solamente sucedía con los romanos, sino que también sucedía con los judíos. Había un grupo judío que era el grupo Hillel. No sé si han escuchado de Hillel, que era un grupo de pensamiento judío. Y ellos decían que era posible divorciarse de la mujer si esta mujer cocinaba mal. ¿Esas fueron risas nerviosas? No, no es cierto. Pero si esta mujer cocinaba mal, o sea que si nada más hacía puras maruchanes, carta de divorcio, ¿no? Y era despedida. Y era suficiente. Qué pensamiento, ¿no? Pero venía mucho del corazón de los hombres, y eso nos queda muy claro, ¿no? Cuando en el momento que a Jesucristo, a nuestro Señor Jesús le preguntan sobre el divorcio, y eran de este grupo los que le preguntan, y le dicen, Señor, a ver, pues entonces está bien darle carta de divorcio a una mujer. ¿Y qué les dice el Señor Jesús? Les dice, pues Moisés, aclarando, les dio el permiso de la carta, pero lo hizo por la dureza de sus corazones, porque en otras palabras les digo, pues ustedes son cabezones y no entienden, ¿verdad? Y por cualquier cosa se enojaban y despedían a la mujer. Entonces, para que esta mujer no quedara desprotegida, el Señor pone en el corazón de Moisés, dales una carta para que por lo menos puedan ser aceptadas otra vez. Pero no fue pensamiento de Dios. Jesús les dice, porque en el principio dice, varón y hembra los creó para que fueran uno y siguieran así. Qué tremendo, ¿no? Pero la mujer ha sido atacada en ese sentido. Sin embargo, sucede algo muy interesante, porque con el Señor Jesucristo viene una empoderación de la mujer. Repita después de mí, empoderación. ¿Les gusta esa palabra? Ok, yo espero que sí le guste, porque es darle poder. Yo recuerdo cuando estaba estudiando la maestría, una vez en una de las materias hubo como que un tipo, como pleito, una plática que hubo por ahí, una discusión en relación al papel de la mujer en el cristianismo. Pero es que a veces no se estudia a fondo. Pero cuando estudiamos a fondo, yo lo que les comentaba ahí en la clase, les decía, Jesús fue una de las personas que más empoderó a la mujer. ¿Quieren darse cuenta qué fue lo que empezó a suceder? Cuando empieza el cristianismo, hermanas, sucede algo muy interesante. El cristianismo, que en este caso pues sabemos que todo el contexto es del Señor Jesucristo, atraía el cristianismo naturalmente a las mujeres. Fíjese, qué interesante, ¿no? Las mujeres se sentían atraídas por el pensamiento del cristianismo. ¿Por qué? Porque les ofrecía igualdad y dignidad. Ahora, aquí quiero también que vaya usted pensando, ¿estamos haciendo lo mismo actualmente en la iglesia o no?
porque ahí está el punto. ¿Qué más sucedía con el cristianismo? En el cristianismo, hombres y mujeres tenían el mismo valor. Quedaba muy claro. Se condenaba el divorcio, se condenaba el incesto, la infidelidad matrimonial y la poligamia. ¿Eso le daba valor a la mujer? ¿Sí o no? Sí, claro que sí, porque ya el hombre ya no podía decir, bueno, pues puedo tener unas 2, 3, ¿no? Al cabo, pues son ciudadanas de segunda. Es como tener mascotas. Ese era el pensamiento, de verdad. Pero con el cristianismo no, porque el Señor Jesús llega y dice, no, 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 son iguales delante de los ojos de mi Padre, diría el Señor Jesús, ¿no? Entonces, en ese sentido, las mujeres se enteraban de esto y ¿qué sucedía? Se sentían atraídas a ese pensamiento porque les iba a dar libertad. La infidelidad del hombre y de la mujer eran vistas con igualdad de gravedad, es decir, tanto un hombre infiel como una mujer infiel, los dos eran culpables de la misma manera. Cosa que actualmente aún todavía está medio diferente, ¿no? Le voy a poner así la prueba rápido. Cuando un hombre tiene 2 o 3 mujeres y está en el círculo de sus amigos, ¿qué sucede? No, qué bárbaro, ¿no? Y hasta las felicitaciones y todo, ¿no? No, pues es que eres un macho mexicano, ¿verdad? Tus 2, 3 frentes y todo eso. Pero ¿qué sucede cuando una mujer cae en esta posición? Es lo peor, ¿verdad? Es lo peor que puede haber en el planeta. ¿Se fija? Entonces este tipo de situaciones se empezó a dar y Jesús dice, no, si tanto uno como el otro caen en infidelidad, es igual, los dos están cayendo en un pecado similar. Las mujeres cristianas podían casarse a una edad mayor y generalmente tenían la opción de escoger a su esposo. Ese fue también otro gran beneficio, ¿no?, que obtuvieron. Ya no era nada más así como que ahora te vas y te tienes que casar con fulano de tal y listo, ¿no? No, sino que podían escoger y se casaban ya más grandes. Los historiadores dicen, algunos, que ya en vez de los 12, la mayoría se casaba entre los 18 y 20 años. Ya tenían más tiempo y podían elegir con quién casarse. El 48% de las mujeres cristianas eran solteras aún a los 18 años que les mencionaba. Las viudas cristianas eran tratadas con dignidad a comparación de las viudas no cristianas, quienes eran forzadas de manera legal a casarse una vez más en un máximo de 2 años. Para la cultura romana, una mujer que quedaba viuda tenía que casarse en 2 años, o sea, a fuerzas, porque si no se casaba era mal vista. Y usted puede leer los evangelios en las cartas y se va a dar cuenta que una de las cosas que sucedió en las primeras iglesias es que Pablo y Pedro les encargan mucho a las viudas. ¿Usted lo recuerda? Cuídenlas, estén al pendiente de ellas. Y no solamente eso, sino que también las empodera, porque ¿sabe qué hace? Dice, y que se encarguen como mujeres ya con más experiencia de enseñar a las más jóvenes. ¡Ay! ¡Qué gran diferencia!, ¿no? Sin embargo, son cosas que aún se han perdido todavía, o sea, es decir, de alguna manera nos siguen afectando. Mayor número de mujeres cristianas, había un mayor número de mujeres cristianas que de hombres en esa época. Ese es otro aspecto también interesante. ¿Y sabe por qué es interesante? Porque el número de hombres en esa época era mayor al de las mujeres, es decir, había más hombres que mujeres. Y con todo y eso, ¿quiénes creen que eran las que había más como cristianos? Mujeres. Pasa algo similar también actualmente, es similar también. Regularmente las mujeres llegan con más honestidad, con más sinceridad a buscar del Señor. ¿Y quiere que le dé un ejemplo rápido? Sí, aprovechando ahorita que no está ninguno de mis hermanos y amigos aquí en la iglesia. ¿Usted lo puede ver aquí? No hemos tenido, por ejemplo, una reunión de hombres así. Qué difícil, ¿verdad? Pero eso es otro tema. Pero el punto es ese, había más mujeres cristianas. Hubo por ahí un escrito de una iglesia en África, en la ciudad de Sirta, en el año 303, donde hubo una persecución, ¿no? Entonces se dispersaron los cristianos y cuando llegaron ahí empezaron a hacer inventario de lo que había. ¿Y qué creen que encontraron ahí? Entre la ropa que había, porque ahí vivían, encontraron 17 túnicas de hombres y 82 de mujeres. Fíjese,
Eso también a ustedes les debe de dar un sentido de más valor y de bendición, porque ustedes son más sensibles a la palabra. Esa es la realidad. Ustedes son más sensibles a la palabra de Dios, son más dispuestas. Es una realidad. Y en esa disposición, oren por nosotros los hombres, porque nos caiga el 20, que agarremos que somos los sacerdotes de la casa y que somos muy importantes en ese sentido. Gracias a las mujeres, el cristianismo penetró en estratos superiores de la sociedad. ¿Sabía usted que muchas mujeres de la alta sociedad en esos tiempos se hicieron cristianas? Y fueron las que aportaron económicamente, aportaron culturalmente, académicamente, para que el cristianismo se difundiera más. Pero por razones históricas, los hombres de alguna manera u otra, aún los hombres cristianos, las trataban de controlar. Las mujeres cristianas, ¿qué hacían? Educaban a sus hijos en su propia fe. Hay una escritora que se llama Lucetta Scarafia y tiene un libro que se llama La Iglesia de las Mujeres y menciona algunos pasos liberadores que hicieron ellas. Le voy a mencionar solamente algunos, no sé si puse por aquí, no es más adelante, pero le voy a mencionar algunos. Por ejemplo, cuando el cristianismo entra y la mujer tiene esa apertura, crea entre hombres y mujeres una misma dignidad espiritual. El matrimonio cristiano iguala a hombres y mujeres. El matrimonio es, en ese sentido, el matrimonio que ya no se puede separar de una manera tan fácil, defiende a la mujer. También dice la autora que el cristianismo implanta al padre afectuoso y con deberes, cosa que no había antes del cristianismo en este imperio específico. Tal vez en otras culturas lo había. Pero aquí en este caso era muy difícil que un hombre realmente mostrara afecto a sus hijos. Ya lo hablamos en alguna ocasión aquí en la iglesia. Decíamos que cuando un niño nacía en la cultura romana, ¿qué era lo que hacían? Ponían al bebé en el piso y entonces el papá tenía que hacer un ritual. ¿Cuál era el ritual? El ritual era que si el papá llegaba y tomaba al bebé, quería decir que lo aceptaba. Pero si el papá no lo tomaba, ese niño podía ser asesinado o podía ser desechado. Porque no le gustó, a lo mejor lo vio el papá y dijo, no, pues se ve muy débil ese niño, no me sirve. Y así de fácil lo desechaba. Pero cuando llega el cristianismo, también le da al padre el ser afectuoso y el cumplir los deberes que como padre debe de cumplir. También menciona aquí el autor algo muy interesante. Habla acerca del monaquismo. ¿Qué quiere decir? Que empiezan a surgir mujeres cultas. Y esto da un camino distinto al de la maternidad. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor no todas las mujeres, por alguna u otra circunstancia, podían ser mamás, ¿no? ¿Y qué pasaba con este tipo de mujeres? Se les veía de menos. No, pues no, mira, no tiene hijos, no pudo tener hijos, no, pues no sirve. Sin embargo, surgieron muchas mujeres cultas que también se encargaron de otras labores. De hecho, le voy a decir algo histórico también. Cuando la iglesia primitiva inicia, y hablando muy específico de los apóstoles, esto está en varios escritos, los apóstoles como Pedro, como Juan, como varios de ellos, ¿sabe qué hicieron, hermano? Llegaron a un acuerdo con sus mujeres. Interesante esto, ¿eh? Pero como hombres y mujeres, es decir, los apóstoles y sus esposas, habían visto tan de cerca el ministerio de Jesús y habían conocido tan de cerca quién era el Maestro, quién era el Señor, que era el Hijo de Dios, habían visto sus milagros, su crucifixión, su muerte, y habían sido testigos de su resurrección y su ascensión, llegaron al siguiente acuerdo. Dijeron, ¿sabes qué? Yo te amo, eres mi esposa, pero tenemos que propagar el Evangelio. Entonces yo me tengo que ir a propagar el Evangelio. ¿Sabe qué hicieron estas mujeres? Dijeron, ve, porque nosotras vamos a hacer lo mismo. Wow. Ahora, con esto no le estoy diciendo que hay que hacerlo ahora, ¿ok? Que quede claro. Porque a lo mejor vas a decir, entonces le voy a decir a mi esposo, ¿sabes qué? Ahí te quedas, ahí te haces la cena y yo me voy a propagar el Evangelio. No, en ese tiempo era necesario, porque se comenzaba a esparcir la palabra del Señor. Pero llegaron a ese acuerdo. Y muchas de estas mujeres fueron mujeres cultas,
Fueron mujeres que conocieron la palabra de Dios de una forma bien profunda, que muy bien podrían estar aquí dando una plática, una enseñanza de la palabra magistralmente, dejándonos a todos con los ojos cuadrados y con una palabra de bendición para nuestra vida. Yo les quiero hacer una pregunta, hermanas. Algunas de las que están aquí, ¿alguna vez se han dado la tarea de buscar en el internet mujeres teólogas? Interesante, ¿no? ¿Y sabe que hay muchas que han hecho trabajos tremendos? Y también esto permitió entonces que muchas mujeres surgieran como emprendedoras, generando incluso empresas, generando incluso inventos, cosas muy, muy tremendas. ¿Qué le parece? Entonces le dio un gran valor, comenzó a dar un gran valor. Por ahí también hay un escritor que se llama Talent Grants, que señala que el Evangelio, fíjense muy bien, ¿están listas para esto? El Evangelio alteró radicalmente la situación de la mujer, elevándolas a una alianza con los hombres sin precedentes en la sociedad del siglo I. ¿Qué le parece? Ahora ahí les va otra pregunta, ¿están listas? ¿Dónde están esas mujeres hoy? Ah, muy bien. Muy bien, qué bueno. De eso se trata. Y esto, hermanos, para que no piensen que yo le estoy así como que, pues, ¿de dónde está sacando estas cosas este señor, verdad? ¿Qué le pasa? Esto se ve en el Nuevo Testamento. Hay una serie de mujeres del primer siglo que todas son ministros y líderes de las iglesias mencionadas en el Nuevo Testamento. Si usted lee con cuidado el Nuevo Testamento, se va a dar cuenta que la palabra menciona varias mujeres líderes que iniciaron iglesias, que predicaron la palabra, que fueron misioneras, que fueron profetisas, que fueron apóstoles, incluso algunos teólogos. Yo sé que este tema del apóstol y el profeta en la actualidad es un tema de algo medio álgido, pero hubo quienes hicieron este papel. Y usted lo puede ver en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿alguien ha escuchado de Priscila? Muy bien, cuando han leído su Biblia han leído a Priscila, ¿sí? Ahí las puede encontrar, ¿verdad? Lo va a encontrar en Hechos 21:9, en Hechos 18:26, Romanos 16, del 3 al 5, etcétera. ¡Wow! Y luego, ¿por qué no se mencionan más en la iglesia? Sería importante mencionar más. ¿Han escuchado de Fobe? En Romanos 16, 1 al 2. ¿Han escuchado de Junia? Romanos 16:7. Posiblemente se menciona a Chloe en 1 Corintios 1 al 11. Evodia y Sintique, Filipenses 4, 2 al 3. Ninfa, Colosenses 4:15. Apia, Filemón 2. La señora elegida, así lo menciona como la señora elegida porque no da un nombre. En 2 de Juan 1. La hermana elegida, 2 de Juan 13, y probablemente Lidia, muy famosa también, en Hechos, capítulo 16, 40. Entonces hay varias mujeres, ¿verdad que sí? Entonces, hermana, ¿será importante su papel en la iglesia y como en la iglesia en la sociedad? Sí, lo es. Es muy importante, repito, porque conforme dice la palabra en Gálatas 3, 27 y 28, son iguales, somos iguales delante de los ojos del Señor. Dios nos ve de la misma forma, es lo que quiero decir. ¿Seguimos aquí? La iglesia, hermanos y hermanas, en su conjunto ha sido muy, muy lenta para abrazar el ideal del Nuevo Testamento de la igualdad y la reciprocidad entre las personas, independientemente de su raza y género. Y esto ha sido en base a dos versículos que yo creo que ustedes lo han escuchado. 1 Corintios 13:34 y 1 Timoteo 2:12, que son versículos que hay que estudiar de manera muy profunda. Son los versículos donde la mayoría de las denominaciones, también lo digo con mucho cuidado y ustedes estudienlo más, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero son los versículos con que la mayoría de las denominaciones nos hemos como que agarrado de excusa y decir, no, que la mujer no se meta en esto. ¿Ok? ¿Están listas? Muy bien. El primero, 1 Corintios 14:34, dice así, está escribiendo Pablo a la iglesia de los Corintios: las mujeres deben guardar ¿qué? ¿A cuántas de aquí les gusta platicar?
¿Verdad que sí? Fíjense, por lo que dice aquí, las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen, deben de ser sumisas, tal como dice la ley. Y enseguida dice 1 Timoteo 2:12, también Pablo escribiéndole a Timoteo: yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres, ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen, ¿cómo? En silencio. ¿Qué le parece? Estos son versículos que se han usado para generalizar y decir que las mujeres deben de estar calladas. O sea, que deben de estar así como nada más ahí sentadas. Y como dice el dicho, ¿verdad? Que se usa mucho, que calladito te ves más bonito, ¿verdad? Alguna cosa así. Y esto es lo que se ha usado. Pero entonces, también aquí hay otro versículo, se los voy a leer, 1 Corintios 11:5, dice: en cambio, la mujer deshonra a su cabeza si ora o profetiza sin cubrirse la cabeza, porque es como si se la rapara. Pero entonces aquí viene la pregunta, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál es la interpretación correcta? Entonces, ¿qué es lo que ha estado pasando? Hay algo muy interesante. Lo que estaba sucediendo, por ejemplo, en lo que leemos ahí en Corintios, estaba sucediendo que la iglesia de Corintios estaba viviendo divisiones. Estaba viviendo un ambiente de que unos creían una cosa, otros creían otra cosa y se empezaban a dividir. Pero había una división muy en particular, y aquí espero yo en esta parte que todos, todas lo puedan ver con humildad. ¿Están listas? ¿Sí, hermanas? ¿De veras? ¿Quiénes creen que eran las más divididas? Ya vi caras así como que chin. ¿Sí? Porque los hombres en la iglesia de Corinto trataban de llegar a acuerdos en cuanto a la doctrina y la enseñanza, pero había grupos de mujeres dentro de la iglesia que no estaban de acuerdo y competían unas entre unas y otras para llegar al acuerdo, al grado de que en plena reunión se paraban y decían: no, pero eso no es cierto, eso debe ser así. Y la otra: no, pero eso tampoco es cierto, debe ser así. Pero era mayormente esto. Qué interesante, ¿no? Por eso cuando vamos a 1 Corintios capítulo 1 al 10, Pablo inicia con lo siguiente. Pablo les dice: amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan ¿cómo? En armonía los unos con los otros. Fíjense muy bien, Pablo no quiso meterse tanto en problemas, ¿verdad? A lo mejor. O sea, como que no quiso ser tan específico. Por favor, y especialmente las mujeres, llévense mejor. Hello. Esa es la parte. Entonces ahí es donde Pablo les dice: vivan en armonía los unos con los otros, que no haya ¿qué? ¿En dónde? En la iglesia de Corinto, ahí está especificando. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa ¿de quién? De Cloé. ¿Quién era Cloé? Una mujer. Me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Ay, ya agarró otro contexto, ¿verdad? Lo que dice 1 Corintios de que guarden silencio. ¿Por qué? Pues se peleaban. ¿Sabe qué era una iglesia anteriormente, en la iglesia primitiva? Una iglesia no era tanto como estamos ahorita. Eran las casas, la sala de la casa, ¿no? El patio de la casa, y se reunían, esas eran las iglesias. Pues ahí se agarraban. Pero por ahí hubo una hermana que Dios le dio sabiduría, que era Cloé, y le platicó a Pablo, ¿no? Oye, Pablo, pues es que se pelean aquí. Y ya no hay yo qué hacer, Pablo. Y Pablo les escribe, ¿no? Qué corazón de Pablo, ¿verdad? A mí me encanta el corazón de Pablo porque siempre decía las cosas así muy tranquilamente, a diferencia de cuando usted lea a Pedro o a Santiago, a eso se aventaban el sable, ¿verdad? Órale, no entiendes, pasa. Pero Pablo era muy elocuente, tenía esa elocuencia. ¿Quiere más pruebas? 1 Corintios 14:26 dice: ahora bien, mis hermanos, hagamos un resumen. Después de 14 capítulos, ¿está de acuerdo? De 14 capítulos que le está escribiendo a la iglesia, ¿no? Dice: les voy a resumir para que quede claro, ¿ah? Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará,
otro enseñará, otro contará alguna revelación especial que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que haga debe fortalecer a cada uno de ustedes. De manera, podemos inferir que había pleito y había competencia. Usted se imagina el que empezaba a cantar, ¿no? Así empezaban a adorar, ¿no? Y de repente por ahí alguna hermana o hermano, no, pero yo canto mejor. Y yo, y empezaba, ¿no? Y parecían canarios ahorcados, ¿no? O sea que cantando a ver quién cantaba más fuerte, ¿no? O el que enseñaba, no, pero yo puedo enseñar mejor, órale, va, ¿no? Pero era una competencia, ¿verdad? Entonces Pablo igual, con ese corazón les dice, en orden todos pueden contribuir. Y si van a contribuir, ¿que sea para qué? Exactamente, dice, para fortalecer a cada uno de ustedes. Cuando tú, como hermana en Cristo, haces una contribución para servir al Señor, ¿sabes que no es para ti? Es para fortalecer a tu hermana. Y aquí lo digo en general también como lo dijo Pablo. Cuando alguien en la iglesia hace una contribución, debe hacerlo para fortalecer a otros. Ese debe ser el sentir de servir. En 1 Corintios 14:34, que fue el versículo que leímos acerca de guardar silencio, curiosamente utiliza el verbo, repitan después de mí, sigao. Sigao. ¿Y sabe qué quiere decir este verbo en griego? Tranquilizarse. La traducción se hizo al final, se decidió poner guardar silencio, pero otra de las traducciones es tranquilizarse. ¿Qué les estaba diciendo Pablo? Tranquilas, no se exasperen. No es tanto como ¿se da cuenta ahora con el contexto, hermana? No es tanto como la prohibición de no, tienes que guardar toda tu vida silencio en la iglesia, cuando llegues siéntate ahí y ya. No, más bien es tranquila, tranquila. Es lo que está diciendo aquí Pablo. Y lo vamos a leer de esta manera. Entonces, las mujeres deben, en vez de decir guardar silencio, ¿qué podríamos decir? Durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen, deben ser sumisas tal como dice la ley. Porque había ese pleito. Ahora, si esto usted lo añade a que hubo un despertar, ¿en qué sentido? En que si antes la mujer estuvo tan sumisa, antes de venir a Cristo, imagínense un grupo de mujeres en ese tiempo que habían sido sumisas porque se les consideraba de segunda, se les consideraba que no eran ciudadanas, etcétera, etcétera, pero entonces de repente llegan a Cristo y se les dice, ante los ojos del Señor, tú vales igual que un hombre. ¿A cuántas les caería muy bien esto? Súper bien. Entonces llegan después a las reuniones y como ya también había ese sentir, a lo mejor hubo una exageración. O sea, qué bueno, ¿no? Que hubiese ese sentir, pero a lo mejor de repente, pues no, entonces también, y órale, entonces surgieron las emociones. ¿Se da cuenta por qué le decía que va a ser muy padre que usted venga el viernes 31? Porque nuestra hermana Irma nos va a hablar acerca de esa relación, ¿no? De las emociones en la mujer. Muy importante tocar ese punto. Pero entonces este es el contexto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí vamos a ver otra pregunta. Y es la siguiente, hablando de todo este contexto, porque yo creo que vamos a ir bien con el hilo, ¿sí, hermanas? Sí, ok. Aquí hay una pregunta que quiero hacerles de manera general, ¿ok, hermanas? Como vemos aquí en la historia, la mujer ha superado muchos obstáculos, y no solamente desde la época del cristianismo, sino después, ¿verdad que sí? Era increíble que una mujer no pudiera votar, ¿no? Increíble, ¿no? Y que no haya pasado realmente tanto tiempo hasta que haya obtenido ese derecho, por ejemplo. Entonces ha habido una serie de obstáculos que se han superado. ¿Cuántas están de acuerdo en eso? Pero desgraciadamente a veces se da un obstáculo más que no las deja crecer, que no las deja desarrollarse, que no las deja alcanzar esa plenitud que Dios, les voy a decir esto muy claramente, esa plenitud que Dios quiere que alcancen, y no solamente que quiere, sino que les demanda alcanzar.
Porque ustedes también un día van a llegar delante de la presencia de Dios y el Señor les va a decir, te di 2 monedas, ¿cuántas me vas a regresar? Voy a repetir eso. Ustedes también van a llegar un día delante de la presencia de Dios y el Señor les va a decir, aquí yo te di 5 talentos, ¿cuántos me vas a dar? Porque yo te vi igual que a un hombre. No habían pensado eso a lo mejor, ¿verdad? Hay que pensarlo, hay que meditarlo. Pero entonces al superar tantos obstáculos, yo he notado en mi experiencia muy corta tal vez, pero he notado de alguna manera que hay un obstáculo complicado. ¿Cuál creen que sea? Quiero dejar abierta aquí la pregunta. ¿Cuál obstáculo hay que a veces no las ha dejado crecer más? ¿Cuál? ¿Perdón? El marido. No hablo de ese obstáculo. Falta de confianza, falta de seguridad, podría ser otro de los obstáculos. Falta de oportunidades. Baja autoestima, podría ser. Que bueno, anótelos todos esos, ¿verdad? No es el que yo le voy a decir, pero anótelos porque también son importantes. Falta de oportunidad en la formación, eso es muy importante también. Pero ¿qué más creen? Hay un obstáculo ahí interesante, hermanas. Por ahí va. Se los digo con todo mi amor. ¿Están listas? Y aquí espero no me pedree nadie. Muy bien, están sentados. Lo bueno están sentados, ¿verdad? Si no, ahorita van a estar aquí los refrescos y todo. Bueno, ¿qué podría ser? Otra mujer. Se lo voy a repetir. Uno de los obstáculos a los que ustedes mismas se enfrentan es otra mujer. Quiero aclararlo, no estoy hablando de la mujer que luego quiere robar el marido, no. Estoy hablando del grupo entre ustedes como mujeres cristianas en general, a eso me refiero. A veces otra mujer se estorba a sí misma. Es decir, se estorba a otra mujer. ¿Sí va quedando claro? Y yo sé que ahorita ya van a decir, pues, ¿qué le pasa, verdad? Bueno, hay un estudio en Harvard, déjenme ver qué puso por aquí. Ahí les va. Hay un estudio en Harvard que encontró que las mujeres y los hombres hablan lo mismo. ¿Usted ha escuchado alguna vez que dicen que las mujeres hablan más palabras al día? Pues ¿sabe que encontraron un estudio de Harvard? Que no, que hablan lo mismo. Pero ¿sabe qué es lo que sucede? Que las mujeres hablan más de otras personas. ¿Siguen aquí, hermanas? ¿No es cierto? Fíjese, los hombres, en ese estudio, se encontró que los hombres, cuando nos ponemos a platicar, hablamos de coches, hablamos del food, hablamos del box, hablamos de cosas así. Pero cuando las mujeres hablan, como que lo más rico es hablar de otros o de otras. Bueno, no sé si aquí suceda, o sea, eso dice el estudio de Harvard. Aquí en Koinonia no pasa eso, no, nunca ha pasado. Un estudio del psicólogo Eduardo Covarrubias, que es especialista en terapia cognitivo-conductual, encontró entre estas pláticas y críticas más comunes. ¿Quieren saber qué es lo que más se debe decir a veces en las pláticas? ¿Están listas? De repente dicen, si es divorciada, ha de ser una robamaridos. ¡Cuidado! ¿O no? De repente, voy a decir así un ejemplo, pero esto es por sanidad, ¿amén? ¿Estamos de acuerdo? De repente llega una hermana nueva a la iglesia y resulta que la hermana pues llega y pues la hermana viene sola, ha tenido dificultades en su casa. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces las mujeres se ponen en defensa. Cuidado, viene sola, no, cuidado, no, y hasta agarran más fuerte al esposo, ¿no? Así, pon atención a la prédica, ¿verdad? Si están ahí. A mí me ha pasado, hermanas, yo se los digo de todo corazón, a mí me ha pasado que yo en ocasiones, y esto lo digo con mucho respeto y mucho cuidado, y ahorita ya no tanto, porque le doy gracias a Dios por la vida de Belia, anda por acá arriba, que también me ayuda en ese sentido,
Pero ha habido ocasiones donde yo he tenido que dar consejería a algunas mujeres. ¿Sabe por qué? Porque no hay quienes quieran hacerlo. Porque ya se generan prejuicios, hermanas. O sea, el simple hecho de ver la situación de la hermana, al hecho de ver cómo está vestida, al hecho de si está joven, si está guapa, ya, no, yo no la voy a atender porque si es divorciada, ha de ser una robamaridos. Se da, hermanas, ¿verdad que se da? Y esa es una de las cosas que luego se llegan a decir. ¿Qué más? Si sale mucho, llega tarde, es una mala madre. No, pues nunca está en su casa. Pero nunca se da el tiempo, ¿no? De decir, oye hermana, trabajas mucho, tienes necesidad en tu casa, por eso no estás, ¿verdad? ¿Te puedo ayudar? ¿Cómo le hacemos? Pero ¿qué es lo que sale primero, hermanas? El comentario, el prejuicio. Por eso es un prejuicio, porque juzgamos a priori, ¿no? Antes de saber. ¿Sucede eso, hermanas? Ahora, quiero hacer aquí un ejercicio. ¿Está lista? ¿Qué otras frases me pueden compartir? Pero las hay, ¿verdad que sí? Esa es muy buena la que nos dice, gracias hermana. Dice la hermana que de repente, no, pues si la dejaron, por algo ha de ser. Así ha de ser la hermana, el carácter, quién sabe qué tenga, ¿verdad? Y así, ¿no? Y no sabemos, ¿verdad? O sea, no sabemos qué pasó allí. Si quien la dejó a lo mejor fue una persona cobarde que dijo, no, pues ya no me quiero hacer responsable de nada, bye. ¿Qué otras frases? O cosas así, no, cuidado, es una amenaza, ¿verdad? Esa hermana debe ser una amenaza. Frases de ese estilo. ¿Y sabe qué es lo que sucede entonces? Pues sí, que se convierten en su obstáculo principal. No dejan avanzar, no avanzan en ese sentido. Y esa es una área que como personas en Cristo nosotros debemos de cuidar. Y aquí voy entrando a la parte final. ¿Qué es lo que nos dijo entonces Gálatas 3, 27 al 28? Gálatas 3, del 27 al 28 nos dijo, y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran una ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Por ahí también decía el psicólogo, me faltó mencionarles esto, que cuando una mujer se expresa así, hermanas, de alguna otra persona o de otra mujer, es porque tiene estos aspectos: falta de amor propio, baja autoestima, inseguridad, envidia o toques sociópatas. Porque, por eso leemos enseguida lo de Gálatas. Porque si nosotros, como seres humanos, estamos vestidos de Cristo Jesús y hemos venido a Cristo, pues entonces no debería de existir en nosotros esto que está acá, falta de amor propio. ¿Sientes falta de amor propio? Pues podría ser porque realmente todavía no te has convencido del amor que tuvo Cristo Jesús por ti, que te hace tan valiosa. Baja autoestima, igual. Porque a lo mejor tampoco te has dado cuenta a la familia en Dios que perteneces, que es una familia súper valiosísima. Perteneces a la mejor familia del universo, a la familia de Dios. Inseguridad. ¿Por qué podría haber inseguridad? Por no saber quién eres en Cristo. Envidia, igual. Cuando estamos en Cristo, lo último que debemos de envidiar es lo físico y lo material de los demás. Dice la palabra, si hay algo de lo que debamos de presumir, que sea de nuestra relación con Dios, es decir, de cómo amamos a Dios. Pero de lo demás no. Si una hermana tiene un mejor vestido que tú, ¡qué bueno! Si una hermana llegó en mejor carro, ¡qué bueno! ¡Gloria a Dios! No tiene que haber envidia. Si alguna hermana muestra, no sé, más talentos o lo que sea, no debe de haber esa envidia. Porque estamos en el amor de Cristo, amén.
Es por eso lo que encontramos allí en Gálatas. Ahora, aquí voy a aplicarlo de esta manera para ir concluyendo. Todos y cada uno, o todas y cada uno de los que estamos aquí, ¿estamos vestidos en Cristo? Porque si estamos vestidos en Cristo, entonces debemos recordar esto. Juan 13, 34, 35. Así que ahora, dice el Señor Jesucristo, les doy un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros de esa manera. Dice el versículo 35, el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. ¿Sabe cuál es la mejor prueba para que la gente sepa que somos discípulos del Señor Jesús? Que nos amamos unos a otros, que nos amemos unos a otros. Y aquí lo voy a decir así claramente, que se amen unas a otras. Esa es la prueba, que se amen como Cristo nos ha amado. Dice Juan 17, 21 al 23. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. Ahí está orando el Señor Jesús al Padre. Dice, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti. Y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Y el tema de aquí es unidad, amarnos, estar unidos. Dice enseguida, les he dado la gloria que tú me diste para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo estoy en ellos y tú estás en mí. Que gocen de una unidad tan perfecta que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Qué amor tan grande, ¿verdad? Qué reto, ¿no? Ese es un reto en la vida, hermana. Más allá de ser mejor que alguna otra mujer, hermana, el reto es amar de la manera que Cristo nos amó. Ese es el reto en la vida del cristiano. A lo mejor en la vida de un no cristiano o una no cristiana puede haber otros retos. Pero en la vida del creyente o la creyente es el amor. Vemos entonces aquí que el amor y la unidad son las palabras clave. Repita después de mí, amor y unidad. Estas son esas palabras clave. Hay mucho que hacer aquí en nuestro estado. Le voy a mencionar rápido. Somos el estado con el lugar número 10 en violencia de pareja. Somos el número 5 en incidentes relacionados a violencia intrafamiliar. Los servicios locales de emergencia atendieron a un promedio de 12 llamadas de violencia de pareja y de 41 de violencia intrafamiliar cada día en el 2017. ¡Wow! Hay mucha necesidad. Y si nosotros aquí dentro estamos así con situaciones personales y en contra de otros, ¿sabe qué, hermano? Olvidémonos de poder ayudar a estas situaciones que se están viviendo fuera. Olvidémoslo. Porque requerimos de ser unidas. ¿Cuántas siguen aquí? ¿Seguimos aquí? Mi mensaje para terminar es básicamente esto, que existe ese amor y esa unidad como iglesia. Y yo veo, como decía al inicio, que tienen un grupo muy bendecido. Yo veo ahí lo del WhatsApp y veo este número de hermanas que forman parte, y veo que Dios las está llamando para mucho más que estar solo en un grupo de WhatsApp. Gloria a Dios por el grupo, o sea, no estoy diciendo que esté mal, o sea, no. Qué bueno, porque tenemos esos medios para comunicarnos. Pero Dios nos está llamando, y en este caso Dios les está llamando a hacer más. Y aquí entonces mi pregunta es esa: ¿cuántas de ustedes están dispuestas a amarse y a unirse más? Amén. Eso es lo que el Señor quiere, lo que el Señor espera. En la siguiente reunión que tendrán de mujeres en un mes más, nuestra hermana Fernanda, que está aquí también presente, les va a compartir. Fernanda es experta en este tema.
les va a compartir sobre la situación histórica de la mujer en la iglesia. Y yo creo que es importante crecer en esa área, hermanas, para que ustedes se puedan armar más y más. Pero hoy quiero hacer algo también especial. Y lo que quiero hacer es que le quiero pedir a Belia que pase aquí al frente, por favor. Pero de hecho, Belia, te voy a pedir que pases aquí, mira, por aquí por donde está ese, ¿cómo se llama eso? El perchero. Sí, ahí por favor, que puedas pasar. Muy bien. Belia, el Señor la ha llamado de una manera muy especial. Yo creo que varios de ustedes conocen su testimonio, ¿verdad? De Belia, o algunas no. Pero ustedes en su momento será bueno que puedan conocerlo. En la reunión pasada comentaste, ¿verdad, Belia, tu testimonio, compartiste? Y yo le doy gracias a Dios porque el Señor la ha llevado en un proceso donde ahora yo la veo y le doy gloria a Dios por el lugar donde el Señor la ha puesto, porque ha sido fiel y obediente a un llamado. Y desde un principio, por ejemplo, ella me decía, pues es que no, yo no creo tener con qué hacerlo, cómo hacerle, ¿verdad? Pero fue obediente al llamado del Señor. Y yo les quiero decir, hermanas, más allá de tener un talento, más allá de tener una habilidad, lo que el Señor busca es tener la resolución de decir, Señor, heme aquí, envíame, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Y yo quiero el día de hoy dar gracias a Dios públicamente por la vida de Belia, porque sé que Dios la ha usado para traer al conocimiento de la palabra a varias mujeres, y le doy gracias a Dios por eso. Pero Belia necesita un equipo que esté con ella, porque cada vez va creciendo el ministerio, cada vez va creciendo más y necesita quienes estén hombro a hombro con ella. Yo creo que ella no sabe esto, pero me acaban de platicar por ahí, todavía no es algo seguro, pero le acaban de ofrecer a Belia el encargarse aquí en Aguascalientes del ministerio de, ¿cómo se llama? ¿Me ayudan? Restaura mi corazón, que es un ministerio internacional. Se lo acaban de pedir a Belia si ella puede encargarse, porque la hermana encargada antes, que varios de ustedes la conocen, a la hermana Reina, ella va a empezar a trabajar en otro ministerio, va a empezar a ayudar en una casa de rehabilitación para mujeres. Qué padre, ¿no? Entonces ella está pasando la batuta y habló con Belia y habló conmigo. Es algo que hay que platicar. Pero yo lo que veo es que Dios está extendiendo el territorio de Belia. Y queremos ser de bendición no solamente para las mujeres de la iglesia, sino de la ciudad. Hay mucha necesidad, en serio, no es cliché. Hay muchas mujeres que están sufriendo violencia, que están solas, que están sacando familias solitas. Necesitamos estar ahí para bendecirlas. ¿Y quiénes tienen que estar mayormente? Ustedes, hermanas, ustedes. Porque si vamos también, podemos hacerlo. Si vamos los hombres de la iglesia, ¿qué va a suceder? Dígame. Va a empezar, ay, pues, ¿por qué van los hombres? ¿Qué querrán? O esto, ¿sucede, sí o no? Hablábamos hace rato de eso, ¿verdad? Y cosas así. Pero entonces lo que yo quiero pedirle, hermanas, el día de hoy, es que se pongan de pie, por favor. Y yo quiero pedirles que, como una forma también simbólica, pero a la vez de compromiso, pasen aquí y extiendan sus manos sobre Belia y vamos a orar por ella y vamos a bendecirla. Y también quisiera que tomemos, ya cerrando, con esto estoy cerrando, ¿verdad? Y igual y algunas de ustedes igual se van a quedar a platicar un ratito más o algo, puedan aprovechar para tomarse un café, ¿verdad? Pero más que eso, yo quisiera que quienes sientan en su corazón, porque esto debe de nacer del corazón, no es porque yo lo diga, yo quién soy, pero deben nacer de su corazón, le puedan extender palabras no de ánimo, sino de solidaridad, en el sentido de yo voy a estar contigo, Belia, te voy a ayudar. Si ahorita tenemos así este grupo de mujeres, imagínense lo que podrían hacer todas juntas. Este lugar sería insuficiente para las reuniones, créanmelo. ¿Está lista? Entonces le invito a que pase y pueda hacer aquí un vallado con Belia y vamos a rodearla y vamos a orar por ella. Y cuando yo termine de orar, usted dele un abrazo y exprésele lo que el Señor le ponga en su corazón, expresarle. ¿Está de acuerdo?
Amén. Dios, gracias. Gracias te damos porque como dice tu palabra, Señor, delante de ti somos iguales. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado, nos has redimido. Y el día de hoy te doy gracias por este grupo hermoso de mujeres valientes, de mujeres capaces, hábiles, sabias, de mujeres, Señor, que tú has dotado con talento y les has dado dones para servirte, Señor, y les has dado un llamado a su corazón. Padre, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, queremos bendecir la vida de Belia, Señor, y queremos pedirte, Señor, que tú la unjas con tu aceite, Señor, con tu presencia, para que su copa rebose, Señor. Te pedimos, Señor, que se levante un equipo poderoso de mujeres que te honre a ti, Señor, y que respondan al llamado que tú les has dado. Te pedimos, Señor, que se levante un grupo de mujeres que pueda ir y llevar el evangelio a todas esas mujeres en la ciudad que están pasando por tantas situaciones tan terribles, tan complicadas. Te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, tú por medio de tu Espíritu Santo rompas, Señor, toda sensación o toda idea de división o de malos entendidos, Señor. Y yo te ruego, Padre, que tú sanes, Señor, cualquier situación que pueda haber dentro de la iglesia y que por medio de esa sanidad, Señor, tú las hagas una, Señor, como tú, Señor Jesús, y el Padre son uno. Y que se amen, Señor, y que sean de ejemplo, Señor, que los hombres podamos ver su unidad y su amor, y así, Señor, también anhelemos amarnos nosotros. Que los jóvenes puedan ver esa unidad y ese amor, y también, Señor, digan, también queremos amarnos cada vez más y más. Que la iglesia, Señor, pueda recibir de ese amor que tú desbordes por medio de ellas. Gracias, Señor, por su vida. Bendice a Belia, Señor. Y te doy gracias por cada hermana, Señor, que ha estado, Señor, apoyando. No quiero decir nombres, Señor, porque no quiero omitir a nadie, pero tú conoces, Señor, perfectamente quiénes son. Y te doy gracias, Señor, porque yo creo, Señor, que tú traes una temporada nueva de bendición, de crecimiento en lo personal, en el número, en el conocimiento de tu palabra, en la experiencia contigo, para este precioso grupo de mujeres y para las mujeres que van a influenciar y alcanzar en la ciudad. Te damos gracias, Señor. Gracias, Padre bendito. Que tu presencia, Señor, tu Espíritu Santo se quede en medio de este grupo, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y todas decimos amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por tu presencia, Señor, en este lugar. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias por la atención y las dejo con Belia. Dios las bendiga.